En breve voy a sustituir estos encoders, que son los CTS288, que son de mucha calidad, por estos otros, que son los EC11. También son de 2 bits, codificación Gray, con pulsador. Y la razón de esto es que el precio que están alcanzando estos encoders, y sobre todo la cantidad mínima que hay que pedir, que son 2000, pues hace inviable una inversión tan fuerte que se recupera en un periodo de tiempo muy largo, de 2 o 3 años quizás. Entonces, a partir de ahora, estos se van a vender los que quedan muy pocos ya, y serán sustituidos por estos, que ya están comprados, y todas las PCBs que llevan encoders se han ido actualizando, incluyendo la huella de este, junto con la de este. En el mismo PCB estarán las dos huellas, pues se usa a partir de ahora la de este encoder, excepto en los circuitos de concéntrico. ¿Por qué no he podido adaptarla? Porque esta huella es imposible hacerla coincidir con la de los rotativos y de 8 y de 12 posiciones. No hay hueco posible y en ninguna posición hay sitios libres para poner la huella de este encoder. Así que en el caso de los PCBs de los concéntricos son nuevos y están divididos en dos además. En el caso de que el mando sea encoder-encoder, como las radios, o rotativos de 8 o de 12 posiciones y encoder. Vamos a ver cómo se instalan cada uno de ellos. Para el caso de un mando doble con encoder en el mando central y un rotativo en el mando exterior, pues simplemente se instalan los componentes en el lado donde están indicados y completamente introducidos por detrás. Que asienten bien, se sueldan todos los pines. En el caso del rotativo de 12 posiciones, yo recomiendo desmontarlos, cortar un poquito el muelle para que la fuerza que hay que hacer no sea tan alta. Una vez que está cortado el muelle, se vuelve a montar y entonces cuando se instala. Por el lado posterior se instala este conector de 4 pines. 2 pines son los 2 polos del encoder, otro pin es el pulsador y el que está marcado con el punto blanco es la masa tanto del encoder como del rotativo. Y luego, dependiendo de si usamos uno de 8 o de 12 y cuántas posiciones además usamos de este rotativo, pues se instala este conector que yo no he instalado todavía, que está numerado del 1 al 8 y se instala del tamaño que corresponda a las posiciones que vamos a coger. En el caso del de 12 posiciones no hay ningún panel que se utilice en las 12, así que por eso solo llega hasta 8. Y así quedaría el circuito impreso para encoder y rotativo. Para el caso del circuito donde los dos son encoders, uno tiene que quedar por encima del otro, de forma que se puede instalar luego los engranajes y que el engranaje de uno no afecte en el eje del otro. El que se instala en una posición superior es el encoder exterior, ¿vale? Sería este de aquí. Para instalar el encoder separado, lo que tenemos que hacer primero es cortarle estas patillas, que son las que le fijan en su posición, y una vez que están cortadas utilizamos los mismos engranajes del mecanismo que estamos montando para dejar separado el encoder de la placa 2 milímetros, que es el espesor de este engranaje. Se pone uno por un lado, uno por el otro y se sueldan los pines desde la parte superior. Haciendo eso, pues se consigue esta posición de aquí. El otro encoder se instala normalmente y por detrás este conector, el pin marcado con un círculo es el ground de los dos. Luego tenemos el pulsador del encoder interior, es este pulsador no se usa, y luego tenemos 2 y 2 las señales de cada uno de los encoders. El siguiente paso sería, con una herramienta tipo Dremel o algún disco de corte, agrandar la ranura del encoder que está más pegado al PCB,
el encoder central, de forma que el eje interior se puede insertar en la ranura posteriormente. Y también instalar separadores de 20 milímetros hembra-hembra, tal y como se ve aquí, con tornillo métrico 3×10 y una arandela por la parte trasera, y quedaría así. Siguiente paso sería instalar las piezas marcadas con down y up. Down va en la parte inferior y está marcado el lado del encoder que va en la posición más pegada al PCB, que sería esta de aquí. Encima iría esta parte de aquí, que es la marcada con up, y que se le instalan separadores de 30 milímetros hembra-hembra con tornillos métrico 3×10 en estas posiciones. Ahora instalaríamos el engranaje del encoder que va en la posición más separada del PCB. Correspondería al eje exterior del mando concéntrico, y ahora colocamos esta pieza teniendo en cuenta que primero hay que insertar la otra rueda dentada, el otro engranaje, las piezas superior e inferior quedarían unidas a través de un tornillo métrico 3×15, y hay que meter una arandela entre las dos piezas transparentes y entre el separador y la pieza marcada con down DM. De esta forma, lo único que quedaría ya sería montar esto en el panel correspondiente, insertar el eje exterior, que es el que mueve el encoder a través del engranaje, y montar el eje interior hasta que encaja con el encoder que está instalado junto o pegado al PCB, y así quedaría completado el mando concéntrico. Para el caso del mando doble con interruptor de 8 o de 12 posiciones, se montaría exactamente igual, con la diferencia de que usaríamos separadores de 30 milímetros en lugar de los de 20, y la unión entre estas dos piezas seguiría siendo un métrico 3×15, pero en este caso solamente va la arandela entre las dos piezas de plástico. Esta arandela solo va para el caso de encoder-encoder, y aquí no haría falta arandela. Estos serían de 20 milímetros, estos serían de 30. Para el caso del interruptor rotativo de 8 posiciones, el eje es un eje cilíndrico dentado, y yo recomiendo usar una lima, limar una parte plana en uno de sus laterales de forma que el eje quede con forma de semiluna, y utilizar el engranaje con semiluna para que no se resbale el engranaje con respecto al eje del rotativo. Y con esto queda descrito cómo se montan los grupos de mando doble, de mando concéntrico, usando los encoders EC11.